Una MUNI que habla su mismo idioma. Hola, les saluda Marjorie Chacón. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Comunicados. Hoy vamos a hablar acerca de los tributos municipales. Y para esto nos acompaña el señor Francisco Sánchez. Él es el director de Servicios y Gestión Tributaria de la Municipalidad. Buenos días, don Francisco. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Marjorie. Sin duda, un tema súper importante porque le permite al municipio, pues no solo desarrollar obra y proyectos, sino porque es una obligación para el ciudadano también esto. Sí, el gobierno local o las municipalidades tienen una característica y un mandato de ley de que son administradores tributarios. Con esa obligación nos obliga a tener fuentes de recursos propios, ¿verdad? Con lo que financiamos obras, financiamos proyectos, servicios que damos, y esa es una de las principales características que se debe conocer, de que el gobierno municipal es administración tributaria con las mismas características de, digamos, la hacienda pública, del Ministerio de Hacienda o tributación directa. Tenemos las mismas facultades de ley, las mismas potestades, utilizamos muchas veces el código tributario como parámetro para realizar los procesos. Entonces ese es uno de los puntos que la gente debe tener muy clara, de que la municipalidad no es solo un gobierno local, sino tiene la potestad de administración tributaria que eso implica. Y es que es importante hablar de tributos municipales. Muchas veces no tenemos tal vez el concepto claro, hablamos de impuestos, hablamos de tasas. Expliquémosle a la gente qué son los tributos municipales. Ese tema es clave, sobre todo para la educación del ciudadano, y que es parte de lo que nosotros estamos obligados a hacer. La gente dice, bueno, yo ya pagué la MUNI, es lo común, o algunas municipalidades que dan los servicios de agua, yo ya pagué la MUNI, y entonces ahí viene todo, ¿verdad? Y hay veces no hacen la diferencia, ¿verdad? Digamos, existe lo que son impuestos y tasas, los dos sumados, ¿verdad? Es lo que se llama tributos municipales. ¿Y qué es un impuesto? ¿O qué impuestos administramos o que administran las municipalidades? Y específicamente la Municipalidad de Heredia administra el impuesto de bienes inmuebles, ¿verdad? Que tiene que ver sobre un porcentaje que paga usted sobre el valor de su propiedad. El impuesto de construcciones, que también es un porcentaje que paga en el momento de construir según el valor de la propiedad. Y el impuesto de patentes, que también es un porcentaje que para el caso de Heredia es un porcentaje sobre las ventas brutas. Administra otro impuesto, que es el impuesto de estacionamiento en las vías públicas, conocidos como parquímetros, porque realmente no es un servicio, es un impuesto por estacionar y utilizar las vías públicas. Eso es la parte de impuestos. Como pueden ver, esta parte de impuestos no tiene ninguna contraprestación. Usted paga y no recibe nada en primera instancia, ¿verdad? Después lo va recibiendo sobre las obras que se desarrollan en el cantón. Ahora vienen las tasas, que son los servicios, lo que usted paga por los servicios. Entonces, si usted recibe recolección de basura, paga por recolección de basura. Si no recibe, no paga. Un ejemplo, un lote vacío no paga recolección de basura. Entonces esa es la característica principal. Usted paga una tasa si recibe el servicio. Entonces paga aseo de vías si al frente de su casa se barre y se da el servicio. Paga mantenimiento de parques, que toda la ciudad lo paga, porque damos mantenimiento a todos los parques del cantón, ¿verdad? Pero si usted no recibe un servicio, por ejemplo, aquí no damos el servicio de alcantarillado pluvial. Aunque lo damos indirectamente por la parte de la gestión vial o por la parte de aseo de vías, no hay un servicio específico que se llama alcantarillado pluvial. Por eso no cobramos, porque no damos el servicio. Hay lugares de Heredia, como Vara Blanca, que no se da el servicio de aseo de vías, entonces ahí usted no paga el servicio de aseo de vías, ¿verdad? Entonces hay que hacer esas dos diferencias. Impuestos, pagás sin necesariamente directamente recibir un servicio. Lo recibís después con mejoras de carreteras o diferentes inversiones que hace el municipio. Y el otro, las tasas, que es que tenés que recibir algo para que te lo cobren y pagarlo. Esa es la gran diferencia y que la gente tiene que tener clara. Porque la gente dice, es que yo ya pagué los impuestos, y puede ser que no tenga, que solo impuestos, ¿verdad? Porque no recibo aseo de vías o no recibo recolección de basura, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Uno es contra una prestación efectiva, y que si no se la dan no debería pagarlo, y otro es un aporte ciudadano al desarrollo del cantón.
Don Francisco, hablemos con qué frecuencia la municipalidad cobra estos impuestos o con qué frecuencia se deben cancelar por parte del contribuyente y con qué frecuencia se brindan estos servicios. Los impuestos que cobramos nosotros, más común, que es el de impuesto de bienes inmuebles y de patentes, se cobran trimestralmente. El impuesto de patentes se cobra por adelantado. ¿Qué es por adelantado? Que en el primer mes, en el mes de enero, usted paga el primer trimestre. El 31 de marzo paga el segundo trimestre. En junio, a finales de junio, paga el tercer trimestre y en octubre paga el cuarto. A finales de septiembre paga el cuarto trimestre. En patentes, entonces, uno cierra en marzo, el último día de enero, otro el último día de marzo, el otro el último día de junio y el otro el último día de septiembre. Entonces tenés 4 pagos. En el caso de bienes inmuebles, igualmente se paga por trimestre, solo que es por trimestre vencido. Uno se paga, el primer trimestre se paga el 31 de marzo, el último día de marzo, el último día de junio, el último día de septiembre y el último día de diciembre. Entonces ahí es la diferencia. El impuesto de bienes inmuebles es un impuesto anual. La municipalidad tiene la facultad de decidir si se pague un solo tracto o podría hacer más plazos hasta que se pague mensual, dividir el monto entre 12, pero la decisión de la municipalidad de Heredia es que se pague trimestral. Pero es un impuesto anual que la gente tiene que saber que algunas otras, si hay gente fuera de Heredia ve y que la municipalidad se los cobra diferentes, son facultades que tiene cada municipalidad de establecer cómo cobra el impuesto. El de patentes sí está establecido por ley, que eso se cobra por adelantado, por trimestre adelantado. Los servicios igualmente se pagan por trimestre y se pagan por trimestre vencido, igual que el de bienes inmuebles. El último día de marzo, el último día de junio, el último día de septiembre y el último día de diciembre. La frecuencia con que se reciben los servicios. En el caso de aseo de vías, en el casco central, que es la zona comercial más fuerte, se recibe todos los días, 7/7, digamos, o 365 días al año se reciben. En la zona sur de la periferia de la ciudad se reciben 3 veces por semana, ¿verdad? El caso de recolección de basura, que es un servicio integral, que la gente debe entender que es un servicio integral, porque incluye lo que es la recolección de residuos ordinarios, que es la bolsita que uno saca todas las 2 veces por semana, ¿verdad? Y en el distrito primero 3 veces por semana, en su casco urbano, y también incluye el servicio de recolección de valorizables, que es una vez por semana, que ahora se da en todo el cantón, y además de eso, se recibe un servicio trimestral de recolección de servicios de residuos no tradicionales. Entonces, la frecuencia de los servicios son diferentes. Entonces, aseo de vías, para recapitular, aseo de vías se recibe 3 veces, todos los días en el centro de la ciudad, 3 veces por semana fuera de la periferia en las zonas que damos el servicio. Recolección de residuos 3 veces por semana en el centro de la ciudad, 2 veces en todos los demás lugares, más una vez por semana en recolección valorizables y una vez al trimestre de recolección de residuos voluminosos o que llamamos no tradicionales, que es un servicio muy importante para la ciudadanía. Y eso todo incluye un solo servicio que se cobra como uno solo, que se llama recolección de residuos. Sí, ese es el servicio integral que usted nos habla, que incluye un servicio, incluye esas 3 recolecciones. Esas 3 recolecciones. Entonces, más adelante, cuando veamos los cálculos, los costos que usted paga trimestralmente por un servicio de recolección de residuos incluye todo eso. Y creo que eso es algo que a la gente le interesa mucho, cómo se calcula la tasa de esos servicios. Y para eso creo que usted nos puede ejemplificar muy bien cómo es que lo hace la Municipalidad de Heredia. Si le parece, podemos ir a ver un video. Vamos a ver este video que tenemos preparado y que don Francisco nos explica cómo se tasan los impuestos. Vamos a explicar cómo calcula usted como contribuyente o ciudadano de Heredia el impuesto, cuánto tiene que pagar de impuesto de bienes inmuebles. Hagamos por ejemplo que usted tiene una casa que vale 50 millones de colones. Estos 50 millones, este valor, ¿cómo llegó? Puede haber llegado por una declaración, por un avalúo y por una hipoteca que usted haya adquirido.
para que sepa de dónde salieron los 50 millones. Porque hay mucha gente a veces pregunta y dice, es que mi casa, yo no he declarado, pero tenía una hipoteca. Adquirí un préstamo en el banco, entonces es una forma de que se actualice el valor. Okay, estos 50 millones pagan 2.500 colones por cada millón que valga. Entonces sería 50 por 2.500, me daría 125.000 colones por año de impuestos por año. Si lo pagamos por trimestre, sería esto dividido entre 4, que me daría un resultado de 31.250 colones, ¿verdad? Esto sería por trimestre. Esto sería el impuesto que usted tendría que pagar si usted tiene una casa de 50 millones. Si tiene una casa de 100 millones, pagaría 100 por 2.500, sería 250.000 y daría 250.000 del impuesto por año. Ahora sí, usted puede exonerar este monto. Entonces, de estos 31.000 o de estos 125.000 colones que usted paga, usted podría exonerar y dejar de pagar aproximadamente 50.000 colones. Pagaría sobre 75.000 colones. Eso pagaría y no pagaría sobre los 125.000 colones. Entonces tiene una reducción de los impuestos de aproximadamente 50.000 colones si usted exonera. ¿Quiénes pueden exonerar? Las personas que tengan un único bien en todo el país. Este es el requisito para poder exonerar. Que usted tenga un solo bien en todo el país y se puede ahorrar, en lugar de pagar 125.000 colones para una casa de 50 millones, pagar 75.000 colones porque se le exoneran aproximadamente 50.000 colones. Eso es un derecho que tiene la gente, es un derecho también saber cómo se le calcula y un derecho que tiene que saber que también podría exonerar si tiene un bien en todo el país. Otro tema que es muy importante en las exoneraciones es que la gente dice, mira, es que no me exoneraron, y es que la gente piensa que es no pagar todo el impuesto. ¿Y cómo funciona esto? Esto funciona así: si usted tiene una casa de 50 millones, se exoneran 45 salarios base, que esos son aproximadamente 21 o 22 millones de colones. Entonces, lo que usted deja de pagar es, la casa vale 50 millones, le rebajamos los 20 millones exonerados, ¿verdad? Y paga sobre 30 millones. Es una exoneración parcial, pero si su casa vale 15 millones, se le exonera todo y no paga nada. Si vale 20 millones, se le exonera y se no paga nada. Usted paga sobre la diferencia del monto inicial exonerado. Entonces, el tema no se exonera hasta los primeros 20 millones. Después de los 20 millones para arriba, ya ahí se paga la diferencia. Igual lo paga en 4 tractos. Bueno, ahora vamos a conversar sobre cómo se calcula lo que usted tiene que pagar de una patente. Hay dos métodos. El primer método es cuando usted es por primera vez patentado. Y el otro método es cuando usted ya tiene más de un año. Por primera vez, la patente se calcula en base a lo que usted mismo indicó en el formulario: ubicación, número de empleados, actividad, si es comercio, servicios o industria, inventarios. Sobre esto se le dará una puntuación y al final se dará la suma total de los puntos, y esos puntos nos dirán si tendrá que pagar sobre un salario base o sobre 2 salarios, y el salario base está en este momento en 444.000 colones. Esta es la primera vez. Generalmente esta primera vez el monto es alto o relativamente alto, supera los 60.000 colones por trimestre. Son las patentes más bajas que estamos tratando. Ahora sí, si usted ya es un contribuyente, tiene más de un año y ya sacó la patente, tiene la obligación de venir aquí en el mes de marzo a declarar la patente. Se llena un formulario, se hace en línea o viene y lo entrega presencial. ¿Y ese formulario qué indica? ¿Cómo se calcula? Entonces, por ejemplo, usted tuvo ventas brutas, según la declaración de Hacienda, de 100 millones en su negocio. Y este es un negocio grande. Estamos hablando de ventas casi de 8 millones por mes, ¿verdad? Este es un negocio medianamente grande, ¿verdad? Entonces, estos 100 millones paga 2.500 colones por cada millón. Eso implica que usted paga 250.000 colones por año, ¿verdad? Eso dividido entre 4
ese le da el monto trimestral. Como puede ver, es un impuesto por 100 millones de venta, usted paga solo 250.000 colones. Mucha gente no cumple con la obligación formal de declarar y comienza a subirle la patente por no declarar un 30%. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted no declara y su patente valdría? Usted paga 50.000 por trimestre en una patente nueva, por ejemplo, ¿verdad? Usted paga 50.000, no vino y no declaró. Esta patente automáticamente, solo por no declarar, pasa a 65.000 por trimestre. Y además tiene una multa por no haber declarado de 20.000 colones, que es el 10% del monto total que pagó el año anterior. ¿De dónde salió estos 20.000? Usted pagaba 50.000 por trimestre, serían 5 por 4 trimestres, 200.000 colones. El 10% de esos 200.000 colones son estos 20.000 colones. Entonces, tiene dos sanciones: una multa, y en lugar de seguir pagando 50.000 paga 65. Pero vea el grave error que comete un contribuyente de no declarar. Si usted multiplica esos 65.000 colones por 4, daría 260.000 colones, ¿verdad? Eso implica que usted, en un negocito nuevo, una barbería, un bazar, una tienda, un restaurante, estaría pagando como si hubiera tenido ventas brutas de más de 100 millones. Y resulta que usted en un restaurante o en una barbería, en una tienda, digamos que venda 4 millones por mes, que todavía es muy alto para una barbería o una tienda. Entonces eso te da 48 millones. Si usted vende 4 millones por mes, te da 48 millones por año. ¿Cuánto paga por 48 millones por año? 48 por 2.500. Eso me da 120.000 colones al año. Dividido entre 4, pagaría 30.000 por trimestre, en lugar de los 65.000 colones que tendría que pagar por no haber declarado. Entonces, automáticamente, por declarar, el impuesto le bajó a la mitad. Entonces, es algo que el contribuyente tiene que saber, que aparte que es una obligación legal, puede tener un beneficio de declarar los montos reales de que usted reciba las ventas. Entonces, siempre es importante declarar por cumplir la obligación, porque no le aumenta la patente un 30%, no tiene multa y puede ser que su declaración implique que usted pague menos de impuestos. Y aquí la intención nuestra es cobrar el impuesto justo, no es cobrar impuestos por impuestos. Pero ¿de qué depende esto? De su obligación de que declare y cumpla con su deber formal. Ahora vamos por último, en términos generales, a ver cuáles son los componentes de cómo usted calcula una tasa. Recordemos que vimos que tasa es lo que usted paga por un servicio recibido. Entonces, un ejemplo. Generalmente las tasas, usted lo que hace es contemplar todos los costos, todos. Trabaja en base a costos, en costo efectivo, en lo que le costó dar el servicio. Por ejemplo, el servicio de recolección de residuos. Este servicio está contemplado es un servicio integral. Por ejemplo, lo que nos cuesta recoger los residuos ordinarios. ¿Qué son los residuos ordinarios? La recolección de residuos que se da de la bolsita de residuos que sacamos al frente de la casa 2 veces por semana y 3 veces en la zona comercial por semana. Esa es lo que nos costó recoger eso, lo que le pagamos a la empresa, los costos que tiene eso. Más los costos de recoger los valorizables. Este costo es lo que le pagamos a una empresa, porque tenemos el servicio contratado por recoger lo que es reciclaje y después tratarlo. Este servicio se da una vez por semana. Y el costo general de la recolección de no tradicionales. Estos serían costos de servicio. Primeros costos, servicios contratados. ¿Qué otros costos hay que sumarle a esto? Los del personal que nosotros tenemos. En este momento, en el servicio de recolección de residuos hay 4 personas, un jefe y 2 inspectores y una persona en capacitación. Estos son los salarios que se le pagan a ellos, cargas sociales,
básicamente, ¿verdad? Salarios y cargas sociales. El otro rublo que se suma son los insumos. ¿Qué son los insumos? Los uniformes, los equipos de oficina, la motocicleta, el combustible, la motocicleta y el combustible que se usa para fiscalizar las empresas que teníamos contratadas. Entonces, ese tipo de insumos, combustibles, uniformes y cualquier otro tipo de insumos que ocupamos sacar. A eso también se le suma los gastos en capacitación y los proyectos que desarrolla la unidad de gestión integral. Proyectos como cuáles: compostaje, huertas verticales, el compostaje, que son las composteras que damos en las casas que se ubican, la compra de las campañas de concientización y entra en capacitación que le damos a la ciudadanía sobre la importancia del manejo adecuado de residuos según la ley, ¿verdad? Entonces, una vez que tengamos todos estos costos, me da un total del costo del servicio total, ¿verdad? Todo lo que incluya brindar ese servicio. Cuando tenemos ese costo, ¿verdad?, le sumamos un 10% de gastos administrativos. ¿Qué son los gastos administrativos? Los gastos que se incurren en la gente para cobrar los impuestos, las cajas, los procesos de contratación, el servicio al cliente. Entonces, todo ese tipo de gastos, la Contraloría ha autorizado que un 10% de los costos totales se contemplen como gastos administrativos, que son los gastos que no tienen que ver directamente con el servicio, pero que el servicio los ocupa. Proveeduría, servicio al cliente, contabilidad, cajas y todo ese tipo de costos. Y se le suma otro por ciento, de un 10%, de utilidad para el desarrollo del servicio, que nos da recursos para realizar proyectos. Una vez que tengamos ese total, nos da un gran total, y ese gran total lo dividimos entre la cantidad de usuarios. Y esto nos da una tarifa final. Entonces, en la suma de todos los costos, dividido entre la cantidad de usuarios. ¿Qué son la cantidad de usuarios? La cantidad de unidades habitacionales que hay en el cantón, sean casas o comercios. Digamos, el total de costos, 1.000 millones entre 20.000 usuarios, ¿verdad? Eso te da una tarifa final. ¿Y qué es lo que cancela el usuario? Igual para todos los demás servicios, solo que cambian los conceptos, ¿verdad? Para COIAS es el costo del barrido, tiene mayor insumos, ¿verdad? Y así igual en parques. Entonces las tasas son sobre costos reales. Usted ve que es sobre lo que vale y sobre eso se divide y te da una tarifa, básicamente. Regresamos con don Francisco Sánchez, quien nos está hablando de los tributos municipales. Don Francisco, un tema muy importante, creo que a la gente le debe interesar muchísimo, no solo saber de dónde salen las tarifas, sino también saber en qué está amparada esta obligación que tenemos, las obligaciones y los derechos del contribuyente. Cuéntenos cuáles son. Sí, como le dije al inicio, ¿verdad? Nosotros somos administración tributaria con las mismas facultades que está la tributación directa del Ministerio de Hacienda. En el caso de bienes inmuebles, los contribuyentes tienen una obligación, ¿verdad?, de ley, según la ley de bienes inmuebles, de declarar el valor de su propiedad. Ese valor de su propiedad se declara cada 5 años. Además, si el contribuyente no tiene ese cumplimiento formal de la ley, ¿verdad?, que es una obligación, la municipalidad queda facultada de hacerle un avalúo. ¿Por qué es importante declarar y que no le haga un avalúo? En primer lugar, si le hace un avalúo, la ley establece que además del avalúo, que es un valor tasado de oficio, a diferente que yo diga, vea, esta casa yo la considero que está en regular estado, a que llegue un perito y dice, no, esta casa no está en regular estado, está en muy buen estado, y eso le cambia el valor a la propiedad. Entonces, por eso siempre es mejor declarar, ¿verdad?, como contribuyente, y aparte que es una obligación. Pero además, si usted no declara y le hacen un avalúo, tiene una multa por no haber declarado. Anteriormente la ley no tenía eso, y sí hay que ser claro con el contribuyente que ahora existe una multa si usted no declara lo que es la declaración de bienes inmuebles, que hay que hacer cada 5 años. Pero además de eso, digamos, esa obligación para las personas que aquí en Heredia hay mucho alquiler de bienes inmuebles, es un beneficio indirecto, ¿verdad? Porque si usted tiene algún problema con un inquilino, ¿verdad?, en su momento, y que necesita sacarlo, en la corte no le tramitan a usted un desahucio si usted no tiene la declaración vigente.
mínimo 3 años de vigencia. Don Francisco, con respecto a las tasas, ¿verdad? ¿Cuál sería esa recomendación o ese mensaje que le quisiéramos dar a los contribuyentes de que, bueno, el impuesto tiene una base de ley, las tasas, ¿cuál es el llamado para que la gente las cancele? Digamos, las tasas igual tienen un mandato de ley, ¿verdad? Es un tributo, ¿verdad? Es parte de los tributos. Igualmente la municipalidad tiene toda la capacidad de pasarlo a cobro judicial, hacer la gestión. Tiene la misma categoría del impuesto, solo que a diferencia es que usted recibe algo a cambio. Igualmente se puede pasar a cobro judicial, embargar las casas, ¿verdad? Todo ese proceso que por dicha aquí no llegamos hasta el fondo. Es importante porque la gente no sabe que puede llevar un cobro judicial. Sí, digamos, si el atraso injustificado de un pago, ¿verdad? Puede ser que nosotros revisemos, le avisamos, en la mayoría de casos mucha gente dice, es que no me avisaron de que tengo cobro judicial, no me avisaron y que me trasladaron a cobro judicial. La municipalidad no tiene obligación de avisarle a nadie que va para cobro judicial. La obligación es del contribuyente de pagar sus impuestos. Entonces me dice, es que no me notificaron. Le dice, usted ya está notificado desde que compró la propiedad. Usted sabe desde que compró una propiedad que tiene obligaciones con la municipalidad. Desde ahí, entonces la municipalidad, generalmente nosotros notificamos, mandamos avisos de cobro, pero muchas veces puede ser que el caso de que no se y se pasó un listado a cobro judicial por un monto ahí, cuando son excesivamente, que usted ya ve que tienen 2 años de no arrimarse a la municipalidad. La municipalidad tiene, es muy anuente a hacer arreglos de pago. Nosotros somos anuentes, el interés de nosotros no es ni molestar, pero sí tenemos que tener recursos para hacer obras, ¿verdad? O para pagar los servicios. Nosotros la mayoría de servicios los tenemos contratados. Igualmente, si no estuviera contratados, tenemos que pagar salarios, ¿verdad? Y comprar bolsas y comprar camiones, o si fuera que los servicios no estuvieran contratados, pero en este caso están contratados y entonces necesitamos cumplir un contrato. Y ese contrato, si no lo pagamos, nos demandan y nos sale. Entonces, al final y al cabo, ¿quién termina pagando las demandas? Digo, uno como contribuyente, porque si la municipalidad no hace una buena gestión y tiene conflictos que tiene que pagar multas y otra cosa, al final es donde los traslada al contribuyente vía tarifa. Entonces, eso es una cosa muy importante que la gente tiene que saber, que los servicios. Y otra cosa que tiene que saber es que en la página de nosotros existe un módulo que se llama Ubica, que ahí usted puede ver todas las rutas de recolección de basura, las rutas de aseo de vías, y decir, mira, aquí a mí me están cobrando aseo de vías, pero aquí yo me fijo en el mapita y aquí no está marcado que el servicio se da. Entonces no me los tienen que cobrar. Entonces podemos hacer, que nosotros eso lo hacemos de oficio, ¿verdad? Y tenemos una revisión, pero también puede haber un doble control ciudadano, parte de la transparencia, de que nosotros ponemos a disposición del ciudadano, estas son las rutas, verifique que donde usted vive se está dando el servicio, y si no se está dando el servicio y se verifica, el cobro no procede. Don Francisco, hablamos de la importancia que la gente cancele sus impuestos al día, que cumpla con las obligaciones. Contémosle al contribuyente en qué invierte la municipalidad ese dinero recaudado. Es un tema muy importante que la gente tiene que saber. Hay una diferencia, como les dije desde el principio, la diferencia conceptual entre impuesto y tasa. Los impuestos son recursos que le da el ciudadano a la municipalidad o al gobierno local para que invierta en obras mayoritariamente, en la administración de la municipalidad. En el caso de bienes inmuebles solo se puede tomar un 10% de todo lo que se recaude para pagar salarios o para la administración. En el caso de patentes no tiene limitante. Esos impuestos se desconocen como de uso libre. ¿Qué es de uso libre? Que usted los puede utilizar para lo que quiera, o para lo que la municipalidad, no para lo que quiera, sino para lo que el plan de desarrollo de la municipalidad de Heredia establezca. Entonces, carreteras, construcción de salones comunales, mejoras de salones comunales, financiamiento de la policía, construcción de aceras, construcción de puentes, construcción de parques, ¿verdad? Porque la municipalidad, aunque es un parque que podríamos cargarlo al cobro de la tarifa, la municipalidad tiene una política que todas las remodelaciones de los parques se hacen de recursos libres para no afectar la tarifa, para que la tarifa sea solo por servicio. Entonces, todo ese tipo de obras, entubados, construcción de cordón y cañas, obra pública en general. Obra pública en general, pero también servicios, ¿verdad? Los servicios de intermediación laboral que hacemos, los cursos que se dan sobre
para personas con discapacidad o para adulto mayor, de emprendimiento, todo ese tipo de acción social y parte social que dan cursos y capacitaciones a la ciudadanía, se financian con los impuestos. Como les digo, los impuestos son de uso libre, se pueden utilizar para los proyectos que la municipalidad entienda, sea proyectos de infraestructura o proyectos de servicios a la comunidad. Ahora sí, los de tasas, por ejemplo, lo que se recaude cuando usted paga la tarifa de recolección de residuos, solo se puede gastar en recolección de residuos. No se puede gastar en otra cosa más. Entonces, usted tiene que pagar ahí, los contratos de recolección de residuos, los contratos de reciclaje, pero también puede hacer proyectos, pero que tengan que ver ligados a la gestión de residuos, como los proyectos de compostaje, que damos composteras en la ciudad, se financian con esa tarifa. La educación en reciclaje. La educación en reciclaje, las bolsas que damos para reutilizar, ¿verdad? Las bolsas que compramos, las campañas de concientización, pero que vayan ligados al servicio. A ese servicio. Podemos financiar proyectos grandes, que ahorita estamos en un proyecto grande para desarrollar en el Bosque de la Hoja un centro de capacitación grande sobre gestión de residuos, que nos va a costar cerca de 1.000 y el resto de millones de colones, se va a financiar con la tarifa, porque tiene que ver con eso, ¿verdad? Hay algunas cosas que hemos financiado, como el levantamiento del mapa catastral, donde se identificaron cuántas casas hay y cuántos comercios hay en cada propiedad, para cobrar justamente la tarifa y no cobrarle a la gente más ni cobrarle menos. Entonces, esa es la gran diferencia. En aseo de vías, la tarifa que usted paga se puede utilizar solo en proyectos de aseo de vías, ¿verdad? Igualmente, esa es la diferencia entre un impuesto y una tasa. La tasa usted paga, y lo que usted paga solo puede gastar para lo que pagó. Por ejemplo, los impuestos lo puedes utilizar libremente para los proyectos que desarrolla el cantón. Esa es una de las cosas que la gente debe entender, porque la gente dice, es que yo, pero ahí sí tiene la plata de basura, pero yo la plata de basura no la puedo usar para hacer una carretera, ¿verdad? Porque son cosas aparte. ¿Y qué medios tiene la municipalidad ha puesto a disposición del contribuyente para que cancele esos impuestos? Que también eso es muy importante. Sí, la municipalidad en los últimos años ha ido creciendo en la modalidad de forma de que la gente pague, ¿verdad? Tenemos convenios con el BAC San José, con el Banco de Costa Rica y con el Banco Nacional. Por medio del Banco Nacional tienen convenios ellos externos, ¿verdad? Con algunas otras instituciones como el Banco Popular se pueden pagar, pero ya no es directamente con otros, sino es por medio de la plataforma del Banco Nacional. Y además tenemos una plataforma propia, que es una plataforma que está en la página de nosotros, que es www.heredia.go.cr, donde usted registra una tarjeta y paga como si hiciera una compra internacional, de las compras que mucha gente hace. Eso beneficia mucho a muchos ciudadanos, porque paga directo, que no son clientes ni del Banco Nacional o del BAC o del Banco de Costa Rica, que pueden pagar con su tarjeta, y sobre todo a mucha gente que está afuera, ¿verdad? Porque ya ahora ustedes, estando en cualquier parte del mundo, viajando, mira, me llegó un aviso de cobro, y mira, yo estoy aquí, y mira, puedo pagarlo por esa plataforma, registrando esa tarjeta y pagando, sin necesidad de arrimarse a ningún banco, sino con una plataforma propia. Entonces, que son de pagos municipales. Entonces, tenemos 3 canales oficiales, BAC, Banco Nacional, Banco Costa Rica, nuestra plataforma en la página y las cajas municipales acá en el edificio central, que tenemos una pequeña agencia del Banco Costa Rica exclusivamente para pagos municipales. Francisco, yo creo que sin duda es un tema muy importante del que deberíamos hablar mucho más seguido, ¿verdad? Porque la gente, creo que son muchas las dudas, pero además es importante que conozcan sus obligaciones, sus derechos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que nos podríamos sentar a hablar muchísimas horas de este tema. Sin embargo, podríamos hacer alguna otra entrega muy próxima. Sí, igualmente gracias a ustedes por esto, y sí queremos continuar en ese tema, porque la gente hay que educar. Hay veces la gente incumple por falta de educación, por falta de conocimiento, y sí queremos ser constantes para crear una cultura que en este país no existe y que tenemos que iniciar, que es la cultura de la gestión tributaria, que es muy importante para nosotros. Igual los invitamos acá en los comentarios que nos dejen para programas futuros poderlos atenderlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mari. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Comunicados, y les recordamos
que está en nuestro sitio web donde pueden cancelar sus impuestos a través del comercio electrónico y también a través de Ubica, que es un sistema de ubicación geográfica donde pueden buscar acerca de nuestros servicios. Muchas gracias.